Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby. Y yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal favorito, Caminito Amor, como siempre. El día de hoy te hemos traído al Masai Mara. El Masai Mara es la reserva natural más famosa para hacer un safari en Kenia, colinda con el Serengeti en Tanzania y por supuesto nosotros no lo podíamos dejar pasar. Así que después de muchas horas manejando hemos llegado al alojamiento donde vamos a estar, que es el Explore Nature Mara Lodge, que está a pocos minutos del parque, sí, literalmente cerquísima. Estamos a 15, 20 minutos de la entrada principal del parque, pero como la reserva Masai Mara es tan grande que también la tenemos ahí atrás, y como no tiene alambre, no tiene barrera, el gerente del lugar nos comentó de que no nos sorprendamos ni tengamos miedo de que tal vez en las noches o temprano en la mañana encontremos por aquí cerca animales comiendo fruta o hojas. Entonces, ya sea cebras, jirafas, ñus, que disfrutemos. Sí, además, ni bien llegamos, nos agarraron y recibieron súper espectacular. Estaban ahí los Masai, porque esta es tierra Masai, así que ellos nos recibieron, nos hicieron un canto de bienvenida, nos enseñaron cómo saltan, que eso estuvo muy entretenido. Sí. La verdad que primera vez que veíamos eso de ellos, que son, bueno, su parte de sus bailes ceremoniales, así que está súper bonito. Y además el lugar, algo que nos gusta, es que es ecológico, tiene paneles solares, así que utilizan energía renovable. Así es, todo el sistema de iluminación del lodge se hace con la energía del sol. Así que bueno, podemos mostrarles la cabaña. Increíble. Todas las cabañas aquí son independientes, así que todos los huéspedes tienen su privacidad. Y esta cabaña en la que nosotros nos vamos a quedar, vamos a descansar aquí, se llama Nyati, que en Kiswahili significa búfalo. Así que vamos a mostrarles el espectáculo de cabaña. Y aquí nos toca ya disfrutar la vista, descansar, porque algo que les queríamos comentar es que el ingreso al parque o a la reserva Masai Mara es de $80 por persona y este ingreso es válido por 24 horas. Entonces lo que hacen muchas personas que solamente tienen 2 noches o no tienen mucho tiempo es que lo pueden dividir de distintas formas. Por ejemplo, podés llegar a tu alojamiento para el almuerzo y hacer un evening game drive o un safari en la tarde, que ingresás al parque tipo 4 de la tarde, salís a las 6:30 de la tarde y al día siguiente tenés un safari casi de día completo porque tenés que salir a las 4 de la tarde. En nuestro caso decidimos hoy descansar y tener el día completísimo mañana, es decir, ingresar tempranito 6:30 de la mañana y salir 6:30 de la tarde. Así es, para aprovechar todo el día en safari y así disfrutar de este lugar también, porque para aprovechar un poco, descansar y ya mañana estar con todas las pilas para disfrutar el safari. Así que quédate con nosotros porque mañana nos levantamos tempranito. Buenos días. Es tiempo de safari. Estamos súper tempranito. Nos hemos levantado a las 5 y pico. A las 5 de la mañana. Estamos despiertos, despertamos tempranito, tomamos un buen desayuno y ahorita frescos ya estamos como una lechuga. Aquí en la van, calentando motor para irnos al Masai Mara. Y oficialmente comenzamos nuestro safari de día completo aquí en el Masai Mara. Eso mismo, ya tenemos el techo elevado de la van y nada más entrar ya comenzamos a ver algunos animales a nuestros alrededores. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara este gran día de safari y cuáles son las sorpresas que nos trae. El Masai Mara es una reserva natural ubicada a 270 kilómetros hacia el oeste de la capital de Nairobi, Kenia. Su principal atracción, entregar a los visitantes la oportunidad de presenciar una de las migraciones anuales más importantes del planeta,
la migración anual en el ecosistema Serengeti y Mara. Durante todo el año, más de 1 millón de ñus emigran con cientos de miles de cebras y gacelas recorriendo los parques de Masai Mara en Kenia y el Serengeti en Tanzania, movilizando a su vez a los principales depredadores que se mantienen cerca. Y atrás míos tenemos a los ñus o wildebeest, que una de las cosas más importantes y uno de los momentos más buscados por los viajeros es ver la gran migración. ¿Qué sucede cuando los ñus, las cebras, los búfalos cruzan desde el Serengeti, el río Mara, hacia el Masai Mara en Kenia? Y aquí esto es muy interesante porque lo que todos buscamos es ver el famoso cruce en el río Mara. Lo que no sabemos es si lo vamos a ver, pero por el momento disfrutamos este pequeño cruce de calle, de carretera o de road. El grupo migratorio suele seguir unas pautas mensuales que se repiten anualmente, aunque puede ir variando dependiendo de las lluvias anuales. La estación seca acaba con los pastos y marca el inicio de la búsqueda incansable de alimento de estos animales. A partir de finales de abril y durante semanas no cae ni una gota en el Serengeti. El sol empieza a secar la hierba de la sabana y los ríos y pozas desaparecen. No queda otro remedio que emprender camino hacia lugares más fértiles, donde haya pastos frescos. Es por eso que entre junio y julio, las grandes manadas se habrán ido desplazando a través de la reserva de Maswa hasta las riberas del peligroso río Grumeti, donde los cocodrilos esperan su gran banquete anual. En agosto y septiembre, la gran mayoría habrá llegado al norte del parque del Serengeti atravesando la reserva de Grumeti e Ikarongo, y es a partir de entonces cuando el gran parque de Kenia, el Masai Mara, se ve inundado de vida animal. A finales de noviembre, la gran concentración de animales toma de nuevo dirección al sur para regresar a donde todo empezó. Ha sido un viaje de más de 3.000 kilómetros que abarca una extensión de 30.000 kilómetros cuadrados. Hemos llegado al punto de cruce en el Mara River, que se encuentra atrás de nosotros. También podemos ver un mar de wildebeest, pero aquí realmente viene a jugar la suerte, ¿no? La suerte totalmente. Aquí no estamos en un zoológico, estamos en una reserva natural. Entonces ellos llegan hasta ahí, hasta la orilla del río, y pueden estar hasta 3 días incluso ahí amontonándose sin cruzar el río, y a lo que el primero que se decida cruzar, ahí comienzan a cruzar todos, pero la verdad que ese primero nunca se sabe cuándo va a ser. Así es, así que nosotros estamos aquí esperando, vamos a ver, tenemos más o menos hasta las 4 de la tarde. Más o menos. Y si no, bueno, ni modo. Pero de todas formas, algo que les queremos decir, que la mejor época para poder ver la migración, ya que además migran en grupos, no es que pasan todos los millones de ñus y cebras hacia el lado desde Tanzania, del lado de Tanzania hacia el lado de Kenia, porque en realidad el otro lado nos comentaban que sí sigue siendo Kenia. En realidad ellos migran del Serengeti, que está por allá, y van migrando, pasan a ese lado y luego cruzan el río. Y la mejor época para poder ver el cruce o tener las mejores probabilidades de ver la gran migración aquí en el Masai Mara es de agosto a septiembre. Y si pensamos verla en el cruce para ver desde el lado de Tanzania, sería octubre, noviembre. Más o menos por ahí, sí. Pero algo que debemos tomar en cuenta es que la migración es algo que sucede en realidad todo el año, porque ellos van todo el tiempo migrando. Exacto. Van pasando de Tanzania, Kenia, Tanzania, así. Así que bueno, deseennos suerte, esperamos y ya les contaremos de aquí a unas horas o minutos si llegamos a ver el cruce o no. Así es, bueno, ya ahorita vamos algo cerquita de 2 horas, sí. Estamos aquí esperando y bueno, a ver. Estábamos filmando los hipopótamos cuando de repente ¡pum!, todo el mundo comenzó a correr y aquí vamos también en la carrera.
En el transcurso de este viaje, miles de animales se enfrentan, llegado el momento, a las aguas del río Mara, que transcurre por ambos países, y llegado el momento, miles de ellos perecen ahogados en sus aguas. Del millón de ñus que intenta cruzar cada año el río Mara, que transcurre por Kenia y Tanzania, más de 6.000 a 200.000 mueren antes de alcanzar la otra orilla. Presenciar el cruce en el río Mara es muy difícil. Los animales pueden estar por días agrupándose en las laderas cercanas antes de cruzar, o simplemente realizar el cruce en otra sección donde vos no estabas. Y lo logramos, acabamos de ver, está allá está el cruce, pero no podemos acercarnos más porque ven la cantidad de vehículos a la expectativa y ni bien se ve el primer Wildabase que se tira al agua, todos comenzaron a arrancar y bueno, se ve acá es un mar de autos también, pero ahí están cruzando un montón, no puedo explicar lo que siento, es espectacular esto, las tomas tal vez esperamos que sean las mejores desde esta distancia, pero les digo que la emoción de venir aquí a Kenia, venir al Masai Mara y ver el cruce en el río Mara es algo único en toda la vida y yo creo que es el top de todos los safaris. Por fin no tenemos un auto enfrente de nosotros y podemos disfrutar completo el cruce en el río Mara. Wow, la verdad que las emociones están a flor de piel. No sé, Yeyo, ¿cómo te estás sintiendo? Yeyo está que con la cámara por todas partes. Saco fotos y quiero llorar al mismo tiempo. Está increíble. Y algo que me partió muchísimo el alma es que saltando, dos ñus se partieron la cadera y ahorita están ahí parados, o sea, bueno, en realidad medio echados en la orilla, de que todavía no han logrado cruzar, y vemos el intento y ven como todos los ñus se están yendo y esto es vida salvaje, gente. Es increíble, increíble, increíble. Y ya hemos salido de la zona del río Mara. Las emociones están a flor de piel, tanto que han salido hasta lágrimas. Sí, seguimos con los pelos así, con piel de gallina. Y los wallabies, los ñus, también están con la piel de gallina porque bueno, están corriendo de un lado al otro, todavía están corriendo, están desconcentrados. Y bueno, aquí vemos todos los que han cruzado. Miren la montonera, miles y miles y miles de ñus. Tenemos, obviamente con la GoPro se van a ver un montón de puntitos negros, pero imagínense, todos estos puntitos negros son ñus y cebras que también han cruzado. Solamente vimos un ataque de cocodrilo, pero ni siquiera lo pudimos filmar. Así que incluso creo que están emocionados porque la mayoría lo ha logrado. Sí, creo que ellos igual parte de su desconcentrada, de que están corriendo por un lado por el otro, es porque creo que hasta ahorita no la creen igual que nosotros, que lo han hecho y que no han sido atacados por cocodrilos. Nosotros igual no la creemos, no terminamos de creerlo, de que lo hemos visto, de que hemos estado aquí, gracias a Dios. En nuestro único día que teníamos para hacer safari en el Masai Mara,
La verdad que estuvimos esperando como 4 horas Sí. y comenzaron a cruzar a la 1 de la tarde, así que y cruzaron alrededor de 1 hora. Ahorita son las 2:23 de la tarde, así Todavía que hay tenemos tiempo. todavía mucho tiempo de safari aquí en el Masai Mara, así que quédate con nosotros porque esperamos que todavía el día nos dé más sorpresas. Sigamos disfrutando. Y ya está finalizando nuestro día en el Masai Mara en Kenia. Ha sido un día de safari espectacular y hemos cumplido una de nuestras grandes metas de safari africanas, que era ver los 5 grandes. Hoy hemos visto el leopardo, que era el que nos faltaba, así que ya cumplimos con el elefante, el búfalo, el rinoceronte, el león y el leopardo. Exactamente, bueno, gracias a Dios hemos visto estos, y no solamente estos, sino que también hemos visto la gran migración, eso con lo que soñábamos nosotros viendo tal vez los documentales que vemos en la televisión. Pues aquí lo vimos y qué emoción, la verdad, hasta ahorita no la podemos creer. Seguimos con la emoción, emocionados. seguimos con la emoción a flor de piel. La verdad ha sido un día espectacular. Yo creo que tanto con la migración como con todo lo que hemos visto, hemos quedado enamorados del Masai Mara y hemos cumplido esos sueños africanos. Y tenemos un agradecimiento especial y gigantesco a James. James, thank you so much. You have been the most amazing driver Thank you and very guide. much. Yeah, guys. Es The best increíble. driver around the world, James. Sí, ha sido increíble. La verdad que, pucha, le tenemos un cariño inmenso porque ha sido, nosotros decimos, nuestro lucky charm, nuestra medallita de la suerte, porque realmente con él hemos cumplido todos nuestros sueños africanos. Ha tenido siempre la mejor predisposición, nos ha dado toda la información de los animales, sabe muchísimo, y con él hemos venido gracias a Trot Africa Eco Safaris. Tenés la información de la web y de la agencia en la descripción de este video. Te los recomendamos muchísimo porque la verdad que nuestra experiencia con ellos ha sido mágica. Buenísimo, sí. Así que bueno, y eso es todo por este video. Esperamos que te haya gustado, y si es así, no te olvides Darle me gusta, por supuesto, no te olvides. y no solamente darle me gusta, sino que si tenés dudas, si querés saber algo sobre la gran migración, comentarnos si has hecho un safari en Kenia, déjalo en los comentarios de este video. Y por supuesto no te olvides suscribirte también. Suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir los próximos videos y relatos viajeros. Sin más, chao, hasta la próxima. Hasta la vista.